Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Esto ocurrió hace mucho tiempo. La generación a la que usted pertenece tal vez no tenga tan fresco lo que fue el proceso 8000 y lo que fue la elección de Ernesto Samper Pizano con dinero del narcotráfico. Y por supuesto, superando todos los límites establecidos para los gastos que eran lícitos en la campaña. ¿Cuándo se hicieron esos gastos? Fundamentalmente el día de las elecciones. Yo no podré olvidar ese día cuando aparecieron los taxis en cantidades enormes, llenos de pancartas, llenos de dinero que se veía circular, el dinero que provenía del cartel de Cali. La gente lo olvida, ¿no, Nemar? Y Claro, doctor Fernando. la generación suya tal vez no lo tenga presente. No, realmente la generación nuestra, a ver, en esa época estamos dedicados a jugar fútbol y a hacer deporte. Hacíamos cosas muy distintas, doctor Fernando, y no veíamos realmente lo que pasaba en el país, porque además estábamos en una situación muy compleja. Veíamos cómo las guerrillas se iban envalentonando y el narcotráfico crecía. En la época de Ernesto Samper, lo que sí supimos luego, doctor Fernando, era el fortalecido narcotráfico que había dejado el gobierno de Samper. Mire cómo se parecen, ¿no? Ambos gobiernos, el de Samper y de Gustavo Petro. Pero además, qué bueno recordar, doctor Fernando, los narcocasetes, donde se escuchaba a los hermanos Rodríguez Orejuela, a Gilberto y a Miguel Rodríguez eh, hablar sobre la financiación de la campaña de Samper. Pero además, ¿qué pasó con los testimonios que no se pueden dejar en el olvido? Uno de ellos usted lo recuerda con mucha frecuencia, el de Fernando Botero Sea, el de Santiago Medina, el tesorero de la campaña de Samper, que afirmaron que sí se recibió la plata del cartel de Cali. Bueno, y con un periodista muy importante que era el que estaba en el club de la calle 100 y cuya conversación fue intervenida y donde quedó clarísimo de dónde venía ese dinero y cómo se iba a repartir. Periodista famoso, ¿no? A ver, ¿quién sería? Ah, bueno, 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 bueno. Buena tarea, no sé. Es muy famoso en la época y además considerado uno de los grandes padres de los medios de comunicación en Colombia, Yamid Amad, que siempre No, no, estuvo. no, 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 no fue Yamid Amad, no fue Oh, que Yamid. pensé que había sido Yamid Amad. No, 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 no fue Yamid Amad, no fue Yamid Amad, no, Porque los no. casetes, doctor Fernando, existían, estuvieron, se entregaron, los medios los tenían, pero ¿por qué no llegó a buen término el proceso que se siguió contra Ernesto Samper en la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes? Porque se compró a la comisión de acusaciones, se la compró. Nunca rodó tanto dinero en la Cámara de Representantes como en la época de Ernesto Samper. Compró la voluntad de los congresistas. Esa es la verdad. Enfrentado a los congresistas, especialmente mujeres, que se enfrentaron. ¿Recuerda usted quiénes eran? ¿O tampoco la recuerda? Recuerdo Ahí de le este dejo lado esa a Ingrid Betancourt, la recuerdo, Ingrid Betancourt, una y de ellas. recuerdo también a María Paulina Espinosa, a quien Sí, conozco señor, María como Paulina Espinosa de López. Batalladoras infatigables, lo arriesgaron todo por salvar a Colombia, por salvar su honor, pero había mucho dinero. Carlos, bueno, dice Carlos, doctor Londoño, se trata de Alberto Giraldo. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Muy bien, muy bien. De manera Y que se, esa y fue se- la y se repite historia. la historia, y se repite la historia, doctor Fernando, con una cantidad de puntos. Yo ayer hice una tarea pensando en esto, porque como Petro viene hablando del golpe de Estado constantemente, bueno, ¿y dónde está el golpe de Estado? Y entonces vamos a revisar qué se ha publicado en Colombia en distintos medios de comunicación respecto al golpe de Estado del que habla Gustavo Petro. Y entonces hago un recorrido que les comparto a ustedes acá. Doctor Fernando, aquí voy a poner mi pantalla. El primero de ellos, yo hice 100 reuniones y conseguí 15.000 millones de pesos en campaña. Y si no es por mí, no ganan. Armando Benedetti, cuando los audios de Laura Sarabia, ¿no?
Armando Benedetti, uno de los que firma el recibo del dinero de los Rodríguez Orejuela en el caso de Ernesto Samper. Maña vieja no es resabio, ¿no? Bendito. ¿Ah? Ah, bueno. Igualito, igualito. Vamos. Mire la parábola del elefante y ahí está la firma, porque esto es confirma, confirma. El gerente de la campaña dijo, yo no asumo esa responsabilidad. Aquí el que se va a llevar una caja con dinero, me firma. Y firmaron, Claro. los Es que directores de la campaña firmando. decía Armando Benedetti en alguno de los audios, si todo esto se sabe, nos vamos todos a la cárcel. Bueno, el hombre Malboro y el turco Ilzaca dieron más de 1.000 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. 1.000 millones de pesos con los que se quedó Nicolás Petro en gran parte. Recuerde usted la compra de una casa, de un automóvil, de acuerdo a lo que ha dicho Day Vázquez. La campaña Petro y ocultar los pagos de la megaoperación de testigos electorales. Más de 30.000 testigos electorales en el día de elecciones utilizaron pagos y ahí todas las transacciones y los contratos que se hicieron con distintos sistemas de pago en línea para que la gente pueda reclamar el dinero en distintos lugares del país. Esto FECODE, fue, señor. esto fue en el caso de Ernesto Samper, fue en la propia sede de la campaña cuando se entregaban las cajas que venían a reclamar los jefes de las campañas en los distintos lugares del país y firmaban, no tuvieron la vergüenza y firmaron. El director de la campaña, recuerda quién era, ¿no es cierto? Falleció. ¿Horacio Serpa? No, 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 No. no, 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 no. El director de la campaña de Ernesto Samper. Sí, señor, sí, el tesorero, digamos, Ah, Santiago Medina. Santiago Medina. Sí, 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 claro, Santiago Medina. claro. Él exigía, yo le entrego la caja, pero usted me firma. Y firmaron. Y ahí están las firmas. Lea Muy la justo, parábola del elefante. Ahí están muy las justo. firmas de cada uno. Aquí tenemos también los 500 millones de pesos que entregó FECODE a la campaña de Petro, eh, que es muy curioso, doctor Fernando, porque el cheque y la escritura mediante la cual se protocolizó la entrega del dinero tiene una diferencia de por lo menos 6 meses. ¿Por qué esa diferencia? Llama la atención. A ver si no era constituyendo alguna prueba en el proceso. Es los 1.033 millones de pesos que entregó la USO, la Unión Sindical Obrera, que se ha dicho de paso, hoy están preocupados porque con los cuentos de Gustavo Petro, de acabar con el petróleo, de acabar con el gas, de acabar con el carbón, están viendo cómo Ecopetrol se ve gravemente amenazada. Muy bien. Seguimos. Y nada menos que el presidente, el CEO de Ecopetrol, es hombre clave dentro de este proceso del Consejo Nacional Electoral. Ah, por supuesto. Ah, Pero bueno. además, doctor Fernando, por un elemento. La contadora de la campaña afirmó en su momento que a ella la removieron de su cargo prácticamente. No sé si fue que quedó como, la expresión sería esa, suena horrible, pero yo creo que es esa, como una firmona. La persona que firma simplemente sin leer, sin tener que enterarse de qué es lo que pasaba, porque ella había denunciado que el novio del presidente hoy de Ecopetrol, del El señor novio, Rojas, qué horror, qué horror, qué pero horror. pues, doctor Fernando, No, esta no me situación. acostumbro, perdone, pertenezco a otra generación, pertenezco a otro mundo. Yo no me acostumbro a esas cosas, pero bueno, Yo no en me fin. acostumbro tampoco, pero en honor a la verdad debo decirlo. El señor entonces, la pareja del presidente de Ecopetrol, ahora pareja, eh, decía la señora, fueron los que tomaron el control del tema contable. Y eso está dentro de todo este gran expediente. Y ojo con el que viene, el famoso narcopiloto que tuvo que ver en los chats de organización de los vuelos de Gustavo Petro y su equipo y del pacto histórico. La noticia más reciente, doctor Fernando, tiene que ver precisamente y viene desde los Estados Unidos. El narcopiloto, que está ligado a los vuelos de la campaña de Petro y del Pacto Histórico, fue condenado en los Estados Unidos a 11 años de prisión. Se había pedido 10 años, pero fue condenado a 11 por ser reincidente. ¿Por qué? Por mover cocaína a ese país. Y este es el narcopiloto que tiene que ver con la empresa Sadi.
recuerde usted que tampoco reportaron los vuelos completos de la campaña con ese sistema aéreo de servicios. Bueno, esa es la noticia. Esto sería tremendamente escandaloso en cualquier gobierno, doctor Fernando. Pero como es el de Petro, muchos guardan silencio. Y ahí trasladaron a todos los directores de la campaña para que fueran de un sitio a otro. Y cuando les preguntaron, pero bueno, ¿y ustedes se montaban en ese avión y no sabían quién lo financiaba? No, nosotros no. Nos decían, súbase al avión y nos subíamos. Ah, sí, porque no pueden estar pendientes de a dónde iban y con quiénes iban. Y sí, esta es la noticia más reciente de esta cadena de escándalos alrededor de la campaña de Gustavo Petro, quien salió furioso a deslegitimar a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, empezando con Álvaro Prada, al que señala de ser subyúdice en el caso del expresidente Uribe del tema de testigos. Bueno, y después va con César Lurduy, con quien usted tuvo conversación esta mañana aquí en La Hora de la Verdad, a quien señala de un hecho que él ha explicado suficientemente, un accidente donde él estuvo presente, pero no tuvo nada que ver con la situación, donde falleció lamentablemente una mujer. Petro dijo que era la novia de él y que él había tenido que ver con la muerte. ¡Qué horror! Y el magistrado dijo, no, revísenlo todo. Eso ocurrió hace más de 40 años, yo no tengo nada que ver con eso. Sáquenme a mí de ese cuento. Ya Hace, hace 50 años, le corrijo. hace 50 años, imagínese usted, doctor Fernando. Y Ujú. entonces Petro lo trae para decir que entonces este señor es un criminal. ¡Qué horror! Y va después contra Maritza Martínez del partido de la U eh, y dice que su esposo, su cónyuge, es un hombre que pertenece al paramilitarismo, lo insinúa como narcotraficante y tiene que salir la magistrada a decir, oiga, respete a mi familia, los está poniendo en riesgo, he recibido amenazas, eso no es cierto. Y ese es el presidente Petro que hace, doctor Fernando, 2 semanas decía a través de Juan Fernando Cristo que había que sentarse para crear el gran acuerdo nacional, porque era necesario cambiar las prácticas, la forma de hablar en Colombia frente a los otros partidos. Ahí quedó el acuerdo nacional que proponía Petro. Ahí quedó. Pero Petro es Petro. Petro es Petro, no se le olvide. No se le olvide quién cuidaba a los secuestrados del M-19. No se le olvide quién hubiera participado en el ataque al Palacio de Justicia en el mes de octubre de 1985. 6 y 7 de 1985 del mes de noviembre, doctor Fernando. Perdón, noviembre. Claro, Gustavo Sí. Petro, que recuérdelo usted, nos lo dijo el doctor Jaime Castro, en ese entonces ministro de Gobierno del presidente Belisario Betancur. Gustavo Petro estaba preso en la cárcel Modelo de Bogotá por porte ilegal de armas y se supo, y lo dijo él, nos lo dijo a nosotros en una entrevista, se amotinó con miembros de las FARC dentro de la cárcel para intentar escapar e ir a Palacio de Justicia a apoyar a sus camaradas en la toma violenta del Palacio. Lo dice Jaime Castro. Muy bien. ¿Qué pasó con el software Pegasus? Bueno, El eso es software Pegasus se volvió famoso en Colombia el día que el presidente fue a intervenir en pleno paro camionero y todo el mundo creyó que era para hablar del paro camionero. No, era para hablar del software Pegasus. Al fin, ¿qué? ¿Existe o no existe? Pues hay una respuesta, doctor Fernando, respecto al tema del software Pegasus que la entrega la DNI. Hace una exposición de motivos respecto a cuál es la misionalidad que tiene la DNI, que está centrada exclusivamente en actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia, que se enfoca en el conocimiento y entendimiento y el estudio anticipado prospectivo de amenazas. Bueno, todo esto para después llegar a este punto que es el que nos interesa, donde afirma, aquí lo leo, después de esta breve explicación, procederemos a abordar su solicitud respecto a lo relacionado al software denominado Pegasus o tecnologías similares. Se tienen que la Dirección Nacional de Inteligencia realizó las respectivas verificaciones al interior de la entidad sobre la posible existencia del software en mención, frente a lo cual, leo muy bien, no se evidenció ningún documento contractual o financiero en el que conste que se haya adquirido para el desarrollo de actividades misionales en el cumplimiento de alguna de sus funciones legalmente atribuidas por esa entidad. Responde Lady Gisela García Colorado, es la jefe de oficina jurídica de la Dirección Nacional de Inteligencia en el país. Bueno, hay que recordar quién fue el piloto. El piloto del avión
de Gustavo Petro, un delincuente. Claro. Un Un narcopiloto. delincuente condenado como delincuente en los Estados Unidos. Esto sí no es un falso testimonio, ni un testimonio dictado a la ligera, ¿no? Doctor Fernando, se trata de... Carlos Eduardo Restrepo Osorio, Sí, señor. El 7 de conocido octubre, con el alias de Caco. el 7 Ah, de octubre recibió sentencia por la Corte Suprema. Em, el Consejo Nacional Electoral ha establecido que existen esos vuelos, doctor Fernando, que tampoco fueron reportados. Y recuerde que todo esto tiene que ver por un proceso que se lleva a cabo por un juez en Tampa, en la Florida, que tomó la decisión en torno a este señor ligado en la contabilidad que fue presentada por Ricardo Roa, el gerente de campaña de Gustavo Petro. La Fiscalía de oiga, los Estados Unidos recomendó Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. nada más y nada menos. ¿Cómo le parece, pues, la propaganda que hay para esa acción de Ecopetrol? El CEO, el hombre que manda, es ese personaje, La ¿no? Fiscalía de los Estados Unidos recomendó que se le condenara a 10 años de prisión, pero él aceptó cargos, A recibió 11 Restrepo años. Osorio. Sí, señor, a Restrepo Osorio, pero recibió 11 años por ser un reincidente en el asunto. La condena tiene fecha del 7 de octubre, pero se notificó a las partes el 8 de octubre. Restrepo aparece en el chat en el que se planeaban los desplazamientos para la campaña de Gustavo Petro. Ahí estaba Laura Sarabia, Armando Benedetti y una empleada de la empresa Sociedad Aérea de Ibagué en esos chats. Y por supuesto, pues este sujeto que acaba de ser condenado, alias Caco, que admitió a la DEA que pensó ir a Venezuela, donde estaba de embajador en ese momento Armando Benedetti, y a quien trasladó en varias oportunidades al vecino país. Es que esto no es solamente la campaña, doctor Fernando. Eh, en lo que se sabe, doctor Fernando, el hombre manejaba pues un avión cargado de cocaína, cayó en el aeropuerto de Providencia en el año 2021 y eso hace parte del expediente donde él acepta cargos por narcotráfico. ¿Cómo le parece, pues? Ahí tiene la historia. ¿Cómo le parece la historia? ¿Cómo le parece el honor de Colombia, la respetabilidad de Colombia, el presidente de la República montando en un avión con un narcotraficante, condenado como narcotraficante, no supuesto narcotraficante, no, condenado como tal y confeso? La confesión es la reina de las pruebas, ¿no? Eso lo enseñaron a usted en derecho, porque Claro, yo, doctor Fernando. yo lo enseñaba así en mis cursos de derecho probatorio. La confesión es la reina de las pruebas. Pues este señor confesó ser narcotraficante y era el señor que trasladaba a Gustavo Petro de un lugar a otro con la gente de su campaña. Sí, en cualquier campaña ocurre esto y el escándalo es nacional, pero ocurre en la de Gustavo Petro y el escándalo es mínimo. ¿No? Pero Se trata de un ataque indebido, se trata de un golpe blando, se trata de un ataque de la oligarquía en contra del pueblo, del gobierno del pueblo. ¿Ah? Gobierno del pueblo que se caracteriza, dice, dice con un cinismo desbordante este sujeto Petro, que él acabó con el narcotráfico en Colombia. ¿qué Que tal? abrió más las puertas. Estamos llenos de narcotráfico, estamos llenos de cocaína. No nos cabe un gramo más de cocaína. Y el presidente dice que combatió el narcotráfico y que le ganó al narcotráfico porque ha hecho unas interceptaciones de, de alijos, de envíos de esta sustancia. Nada, nada. Nunca hubo tanta cocaína en Colombia como la que hay ahora. El mecanismo del presidente Petro para atacar la cocaína, doctor Fernando, es abrir la oferta. Entre mucha más cocaína haya, menor precio tiene, entonces va a quebrar a los narcotraficantes. Sí, seguramente los va a quebrar. Están muy preocupados. Y efectivamente, les ha bajado. Si es tanta la cocaína que se ha producido en el gobierno de Petro que ha bajado el precio. El precio de la cocaína en Colombia ha bajado Así es. porque hay mucha. Claro.
no saben qué hacer con tanta cocaína. Y obvio, lo que se logra incautar es la mínima, doctor Fernando. Y esperamos, y esto nunca había ocurrido pues por lo menos, doctor Fernando, desde que hacemos la hora, la verdad, yo nunca había escuchado que esto ocurriera antes, que nosotros pasáramos 2 años consecutivos sin conocer el informe de ONU respecto a los cultivos ilícitos en Colombia. No, Eso no había nunca, ocurrido. Vamos a cumplir 2 nunca, años. nunca falló. Yo fui ministro, yo recibía esos informes, los recibía de los Estados Unidos también, porque trabajaba muy de la mano de la embajadora de los Estados Unidos, de la señora Ann Patterson, Sí. y ambos trabajaban, los Estados Unidos y el grupo especializado de la ONU en esa materia. Demar, no nos despidamos sin recordar algo muy triste. El ataque en el Huila, el ataque de la guerrilla en el Huila. Ocurrió ayer, doctor Fernando. Veamos algunas imágenes de lo que pasaba precisamente en medio del ataque que dejó como saldo en Nátaga, Huila, a 2 hombres de la Policía Nacional. Esto es volver, doctor Fernando, 30 años en el tiempo, donde los guerrilleros se tomaban los pueblos. Aquí llegan con una camioneta, hombres armados de la guerrilla, abren fuego contra los policías que están en la estación, matan a 2 de ellos. Esto realmente es demasiado fuerte, doctor Fernando, doloroso pensar en que los han cogido además desprevenidos. Dios mío bendito, siguen disparando, siguen habiendo disparos, Santa Madre bendita. Ay, Dios mío bendito, mi hijo está ya metido al pie a raca policía. Lo que me... Muy bien. Muy bien. Eso es lo que tenemos. Esa es la paz total. Ese es el gobierno de Gustavo Petro. En el Pero Huila. estamos felices, doctor Fernando. Ya Petro anuncia que seremos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Hágame el favor. Hágame el favor. Va a quedar bien. Va a quedar bien representado el país. Va a quedar bien representada la dignidad nacional en el Consejo de las Naciones Unidas. Dios mío. ¿A dónde hemos se quedó llegado? sin premio Nobel de Paz, doctor Fernando. Petro se quedó sin premio Nobel de Paz. Era una de las apuestas que tenía el petrismo, lograr acceder a tan importante distinción que la tuvo Juan Manuel Santos. Pues no, en las últimas horas se conoció que el Premio Nobel de Paz 2024 se le otorgó a una organización japonesa por sus esfuerzos en lograr un mundo libre de armas nucleares. Así que no hubo Premio Nobel para Gustavo Petro. Era lo que faltaba. Pero lejos no estábamos. Era lo que faltaba. Muy bien. Queridos amigos, el próximo lunes es día feriado, día Emiliani, porque es 12 de octubre el próximo lunes. Me dirán, enardecidos, 12 de octubre es mañana. Mañana sí, pero lo celebramos el lunes. La ley Emiliani. La ley Emiliani. Es que un viernes festivo es muy feo. Un sábado festivo es muy feo, perdón. ¿Cómo le parece? Es mejor un lunes, claro. Entonces nos despedimos hasta el próximo martes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz.